Hacienda y Economía del Gobierno de la provincia de Corrientes, comienza la conferencia de prensa del ministro, el contador Marcelo Rivas Piacentini, respecto de los aumentos salariales. Vamos para allá. Preocupa y mucho. No advertimos desde nuestra área que el Gobierno Nacional avance, digamos, en establecer algún tipo de soluciones. No vemos ninguna medida concreta. Vemos con muchísima preocupación porque esto afecta en realidad a todos los sectores, no tiene que ver específicamente con un sector puntual de asalariados, sino que tiene que ver con toda la economía del país. Ante esta situación, por supuesto, y el gobernador atendiendo a que la cuestión salarial es uno de los ejes de políticas públicas y la recuperación del salario tiene que ver con esto, ha tomado la decisión de avanzar en recuperaciones de todos los sectores de la administración pública. Esto es tanto para activo como también para jubilados y pensionados. Por una cuestión de tiempos, la verdad que estuvimos trabajando y seguimos haciéndolo de manera muy ardua por los procesos de liquidación, que ya estamos con fechas justas. No nos olvidemos que ya se está anunciando prácticamente el cronograma de sueldo para la semana entrante. De pronto también recordar, digamos, que en la provincia de Corrientes se abonan los sueldos en la última semana del mes en el cual se está trabajando, que si bien esto lo tomamos con cierta naturalidad, no es una cuestión frecuente que se advierta en otras jurisdicciones provinciales, así que esto también tiene que ver con el saneamiento de las cuentas públicas, el equilibrio presupuestario, la previsibilidad que el gobernador aplica constantemente a lo que tiene que ver con del Estado. Estas medidas que voy a comunicar se van a aplicar a partir del sueldo del mes de abril para toda la administración pública, para todos los sectores, incluido también a los jubilados y pensionados. El Instituto de Previsión Social está trabajando fuerte también en este tema administrativo para que den los tiempos materiales para salir, digamos, a aplicar. Así que paso a enumerar cuáles fueron las decisiones administrativas del gobernador Gustavo Valdés en este sentido. Uno de los conceptos que son integrativos de los salarios absolutamente de todos los trabajadores del Estado tiene que ver con el salario familiar. Sabemos que este proceso inflacionario, sobre todo aquellas familias en donde hay chicos, golpea incluso mucho más fuerte. Ha tomado la decisión el gobernador de incrementar un 50% las asignaciones familiares, esto es pasar de 10.000 pesos a 15.000 pesos por hijo. Sabemos que para un cálculo que es absolutamente teórico, muchas veces se toma, digamos, la canasta básica, digamos, para tener en cuenta, y esta canasta básica contempla el ingreso familiar más 2 hijos. Este incremento, insisto, es del 50%, 15.000 pesos por hijo a partir del mes de abril, y abarca aproximadamente unos 45.000 beneficiarios, entre 45 y 46.000 beneficiarios que van a percibir ya a partir de este mes una mejora en el concepto del salario familiar. Pasando a uno de los sectores muy importante en el ámbito del sector público activo, tiene que ver con la Administración General. La Administración General vamos a avanzar en un aumento del 15%, que lo había anunciado ya el gobernador y que nosotros lo tenemos que materializar desde el punto de vista técnico. Este 15% se va a aplicar a la asignación de clase. Es un concepto que las personas que están alcanzadas y están dentro de este sector y de este segmento conocen claramente, que tiene que ver con el básico más la responsabilidad funcional, es decir, esto va a permitir un escalonamiento dentro de lo que es la pirámide y la carrera administrativa, y que se remunera de mejor manera en función a los niveles de responsabilidad que cada uno tiene. Además de este 15%, insisto, que es de carácter remunerativo, esto va al básico y además también impacta al sector de los jubilados y pensionados, también se incrementa, se aumenta 10.000 pesos neto de bolsillo en el Código 134. Este concepto, digamos, está participando, digamos, de la metodología salarial de este sector de la Administración General, y además estos 10.000, insisto, son el impacto del 15% de la asignación de clase.
Por otra parte, también se va a incrementar 10.000 pesos en un código 627 y que alcanza también a los excombatientes de Malvinas. Sabemos que permanentemente es una preocupación del gobernador llevar adelante una recomposición también a nuestros héroes de Malvinas. Y en ese sentido, cada vez que generamos una corrección salarial también tienen códigos específicos dentro de los procesos de liquidación que también impactan. Por otra parte, en la Dirección Provincial de Vialidad también se va a producir un incremento, un aumento del 15% al básico. Este sector también tiene una metodología muy específica de cálculo, se toma como referencia, digamos, una categoría y clase específica y a partir de ahí se producen los escalonamientos que son escalonados y esto, insisto, al corregir, digamos, el básico permite el escalonamiento, digamos, teniendo en cuenta la función que desarrollan y también, digamos, la característica de que llega, digamos, al sector de jubilados y pensionados. Asimismo, también en el sector de seguridad se produce un aumento del 15% del valor punto. Esto también, este sector tiene una característica propia en el proceso de liquidación, es una característica asociada a cantidades de puntos que se van a ir valorizando y estos puntos obviamente tienen un reflejo en el salario. Se corrige el 15% también el mínimo garantizado y el concepto 601, que es un concepto muy específico que tiene solamente el sector de seguridad, que también tiene su correlato de incremento. En lo que tiene que ver con salud pública, que está alcanzado, digamos, por la metodología de lo que es la Administración General, tienen otros elementos y otros componentes que también son específicos y que cada vez que generamos algún tipo de corrección y de incremento salarial también son tenidos en cuenta, como el caso, por ejemplo, de las guardias médicas que van a pasar ya a partir de este mes de abril a liquidarse por el monto de 16.000 pesos por guardia activa 24 horas y así sucesivamente el resto de las guardias también van a tener un incremento. También dentro del área de salud pública, en lo que tiene que ver con residentes, con becas de fortalecimiento, becas de enfermería, también va a tener el programa de Más y Mejor Trabajo, su correlato y su incremento de estos conceptos del 15%. No los enumero específicamente uno por uno porque es bastante extenso, pero aquellos beneficiarios que ya lo vienen percibiendo de manera regular, por supuesto que ya inmediatamente van a poder hacer el cálculo y además ya va a estar disponible en próximos días. Respecto del sector docente, acá en este punto quisiera hacer algunas consideraciones. Nosotros venimos trabajando por decisión del gobernador, digamos, en recuperar el salario básico del sector docente. Entendemos que es un elemento muy significativo y muy importante que genera, digamos, un reconocimiento a la carrera del sector. Así que en ese sentido, digamos, el gobernador tomó la decisión de avanzar en un 15%, el salario básico va a pasar de 39.000 a 45.000 pesos. Insisto, esto es el salario básico, que además tiene la particularidad que tiene otros conceptos asociados en el proceso de liquidación, por lo tanto esto va a generar en función a la antigüedad y en función a la ubicación geográfica, va a generar un mecanismo de escalonamiento que realmente es de un impacto altísimo. Que esto además se suma a lo que ya se aplicó durante el mes de marzo, es decir, estamos hablando que para toda la administración pública el gobernador toma la decisión de hacer 2 incrementos correlativos en el mes de marzo y en el mes de abril. Insisto, esto muy vinculado justamente a lo elevado de los índices inflacionarios, que si bien no es responsabilidad del gobierno provincial, pero sí el gobernador puntualmente muy preocupado por la cuestión de la caída del poder adquisitivo, hace un esfuerzo muy significativo, digamos, para ir mejorando a todos los sectores, incluido también el sector docente. En ese sentido, al mes de marzo, tenemos que recordar que el cargo testigo, la persona que recién se inicia, digamos, dentro del sector docente, tenía un ingreso de 130.000 pesos
Este ingreso va a pasar ahora a 150.000 pesos, un 15,4% más concretamente. Es un esfuerzo enorme. Realmente tenemos que comentar además que las paritarias nacionales, donde muchos de los gremios que hoy también tienen representación en la provincia de Corrientes han tenido la posibilidad de participar en una paritaria nacional en la cual fijaban incrementos al mes de marzo en el orden de un 17%. Con este incremento nosotros estamos ya en el orden de un 50%. Y por otro lado estamos por encima del mínimo establecido en las paritarias, que establecía, digamos, un piso de 130.000 pesos. Somos una de las pocas provincias en el NEA en que estamos por encima de este valor. Me arriesgaría a decir que estamos primero en el NEA porque el resto de las provincias están garantizando el piso establecido en paritaria nacional de 130.000. El gobernador tomó la decisión de que este piso va a ser de 150.000 pesos en el cargo testigo. Esto, insisto, es un cálculo que se hace respecto a quien inicia dentro del sector, pero no nos olvidemos que estos salarios, digamos, de 150.000 pesos, de la masa de docentes, solamente el 15% está alcanzado por estos valores, el resto empieza a superar, y ahora voy a dar solo a modo de ejemplo algunos valores salariales y van a notar que es sensiblemente superior. Con lo cual únicamente el 15%, insisto, de la totalidad de los docentes está alcanzado, digamos, por esta medida. El resto es mucho más, con lo cual el esfuerzo que hace el Estado, digamos, para solventar esto, y después lo voy a mencionar, son inversiones realmente muy significativas. Con este incremento, en lo que va del año, con estos dos incrementos consecutivos, y si uno toma, digamos, el mes de abril inclusive, estamos viendo que tenemos un incremento en el orden de un 50%, cuando en realidad sabemos que la inflación del primer trimestre está en el orden de un 21% aproximadamente. Y si bien no tenemos todavía los datos que publica el INDEC respecto de la canasta básica total seguramente va a andar en el orden de los 164.000 pesos aproximadamente. Insisto, el concepto de canasta básica para establecer, digamos, si los salarios están por encima o por debajo, y eso define un concepto respecto de pobreza. Los sueldos en la provincia de Corrientes, a partir del mes de abril, por decisión del gobernador Gustavo Valdés, si uno hace el cálculo de lo que es el cargo testigo más 2 hijos, estaría en 180.000 pesos. Estamos hablando de los sueldos iniciales sin antigüedad. Por lo tanto, estamos en todos los niveles, más allá del sector docente específicamente, estamos por encima de lo que podría llegar a ser el indicador de canasta básica, que entendemos que estaría en el orden de los 164.000 pesos. Esto no es un dato menor, es un dato que lo quiero resaltar. Estamos pagando sueldos iniciales por encima de la canasta básica, y por supuesto de ahí en adelante se escalona en función a antigüedad, responsabilidad y algunos conceptos que son específicos de algunos sectores, como el caso del sector docente, que tiene que ver también con material didáctico y ubicación geográfica. Al ser de corrección este 15% de carácter remunerativo, esto implica también, insisto con esto, que llega al sector de los jubilados y pensionados, porque es una pregunta frecuente y recurrente en este sentido cada vez que anunciamos una recomposición salarial, pero por supuesto que nosotros apuntamos que las correcciones sean de carácter integral. Me permito solamente a modo de ejemplo, si uno toma en cuenta, digamos, el impacto de esta medida, un docente que tiene sin antigüedad, como decía recién, podemos pensar que pasamos de 130.000 a 150.000 pesos de un mes a otro. Pero si estamos hablando de un docente, por ejemplo, con 10 años de antigüedad, que estaría casi llegando a la mitad de su carrera aproximadamente, el sueldo en el mes de abril va a rondar los 167.000 pesos por mes. Estamos hablando sin salario familiar. Y alguien que tenga 25 años estaría alrededor de 190.000 o 191.000 pesos sin salario familiar. Sabemos también que la particularidad que tiene el sector docente, que permite, desde el punto de vista normativo, tener la posibilidad de tener más de un cargo,
El 73% de nuestra base de docentes tiene 2 cargos. Esto es una realidad, lo hemos podido comprobar, son datos fidedignos. Imagínense aquel docente que tiene 2 cargos, sin antigüedad, pasaría en el mes de abril 235.000 pesos, con 10 años de antigüedad 269.000 pesos y con 25 años de antigüedad 316.000 pesos. Todos estos montos que estoy mencionando son montos sin salario familiar. Sabemos que si eventualmente tiene 1 o 2 hijos, sabemos que por cada asignación familiar por hijo, y con este incremento del 50% de la asignación a partir del mes de abril va a ser de 15.000 pesos por hijo. Hay otra condición que también se da y que aprovecho la oportunidad para mencionar porque tenemos algún planteo respecto de la modalidad, sobre todo que se da en el sector de primaria. Se está avanzando con las horas extendidas. Ministerio de Educación ya desde el año pasado viene trabajando en un mecanismo gradual y progresivo para tener horas extendidas en escuelas primarias. Y en este caso, si uno hace el cálculo para aquellos docentes que tienen esa posibilidad, digamos, de estar dentro de horas extendidas, que en el nivel primario, insisto, es la gran mayoría de los docentes, estamos hablando de un sueldo inicial sin salario familiar en el orden de 161.000 pesos, con 10 años de antigüedad, 182.000 pesos y con 25, 212.000 pesos por mes a partir del mes de abril. Solamente a modo de referencia podemos mencionar que un rector de escuela secundaria o un director de escuela primaria con unos 10 años de antigüedad está alrededor de 250.000 pesos y con 25 años de antigüedad en el orden de 282.000 pesos aproximadamente. En ese sentido, este escalonamiento y este crecimiento e incremento que tiene de manera gradual, tanto en el mes de marzo como en el mes de abril, ha logrado que este esquema piramidal crezca de manera considerable. Ustedes habrán escuchado recién algunos valores de referencia, no son los únicos, insisto, esto es muy amplio, pero solo a modo de ejemplo queremos mostrar, digamos, qué significa el impacto, porque muchas veces nos circunscribimos a hablar del cargo testigo, aquel cargo inicial en todos los sectores, cuando en realidad estamos hablando que los cargos testigos solamente son el 15%, el resto de la población docente está por encima de esos valores. Insisto también en esto, en recordar que estamos por encima de la canasta básica total, que si bien no tenemos todavía los datos oficiales del INDEC, que probablemente estén disponibles mañana a última hora de la tarde, sabemos que estaría alrededor de esos valores. Es decir, mencionar con mucha claridad los salarios de todos los sectores de la administración pública, y si uno tuviera que hacer el cálculo comparativo con la canasta básica total, estamos por encima. Estamos por encima del crecimiento de la inflación que nos propone el gobierno nacional y que distorsiona absolutamente toda la economía y que de manera acumulada en los 3 primeros meses está en el orden de un 25% y nosotros llevamos ya inversiones en salario cercana al 50%. En este sentido y en esta oportunidad, y estoy hablando exclusivamente del mes de abril, que son ya los sueldos que se empezarán a pagar a partir de la semana que viene, implica una inversión adicional en el orden de 2.500 millones de pesos y que si uno anualiza esta inversión, estamos hablando de 25.000 millones de pesos invertidos en política salarial, en recuperación del salario por encima de la inflación, por encima de la canasta básica y por encima de los indicadores que el INDEC nos demuestra que si bien la macroeconomía tiene un problema muy severo que es la inflación, en la provincia de Corrientes la decisión del gobernador es avanzar y en recuperar el salario real de los trabajadores, tanto activos como jubilados y pensionados. Sabemos también, insisto con esto, que el IPS va a aplicar todas las medidas necesarias para que esto ya a partir del mes de abril también se encuentre vigente para todos nuestros jubilados y pensionados que han invertido muchísimos años en pos de mejorar la calidad de vida. Resta solo mencionar la preocupación que nos genera el tema inflacionario.
Insisto con esto, no es una cuestión menor. Nosotros desde el Ministerio de Hacienda también trabajamos permanentemente en sostener el equilibrio presupuestario, que es una de las preocupaciones del gobernador. El gobernador tiene el monitoreo permanente de todas las cifras y sabemos que, si bien es cierto que las familias están pasando por un momento difícil, todos vivimos en la República Argentina y tenemos este problema, incluido el Estado. Entonces, el Estado tiene que ir haciendo ajustes de manera permanente, pero el gobernador claramente tiene como prioritario la inversión salarial y demuestra con estos números que acabo de mencionar la ventaja que significó para todos los trabajadores del Estado la aplicación de esta medida y que ya se va a ver reflejada a partir de la semana que viene. Muy bien. Habilitamos este espacio para preguntas. Aquel colega que quiera realizar alguna consulta. Si no es así, ministro, damos por finalizada la conferencia. Muchas gracias a ustedes por la participación. Bueno, anuncios entonces del contador Rivas Piacentini, dejando en evidencia lo que acaba de comunicar, o sea, el gobierno está haciendo una serie de anuncios por arriba de la inflación acumulada en lo que va del 2023. Yo insisto con algo, o sea, no hay que perder de vista. ¿Está haciendo declaraciones? Vamos con Dani, vamos. ¿Está Dani? ¿No? ¿Todavía no? No tenemos audio, no tenemos. ¿Vos no tenés audio de lo que está declarando el ministro? ¿No? Bueno, ya esperamos entonces para establecer un vínculo con Dani Brites también para escucharlo. Acá, claramente, Diego, el mal humor social pasa fundamentalmente por la pérdida de poder adquisitivo que genera la inflación. Totalmente. Y eso sin dudas ha llevado a la serie de protestas, de estar en una situación, Martín, que, contextualicemos. Porque el esfuerzo es evidente. Claro, contextualicemos, Martín. Esta situación de pre-hiper, digamos, sí, no la vivimos desde el año 91. ¿No? Aquellos que pasamos, yo estaba terminando la secundaria, estaba comenzando la facultad, bueno, vivimos esta sensación. Vamos con Dani Brites, adelante Dani. El porcentaje, usted dijo el 75% que tiene 2 cargos, más del 50%, y que cobraría indudablemente el doble del docente inicial. El tema del cargo testigo para el docente estaba en 130.000 pesos de bolsillo. Esto es, el cargo testigo es un concepto sin salario familiar y sin antigüedad que percibieron los docentes en el mes de marzo. Va a pasar a 150.000 pesos sin antigüedad y sin salario familiar. Este cargo testigo es abarcativo aproximadamente a un 15% de la población docente en general. Y la mayoría tiene 2 cargos. Es decir, ¿qué va a pasar con aquellos docentes que tuvieran 2 cargos? Vamos a tener, digamos, un incremento que va a estar es decir, un sueldo que va a estar sin antigüedad y sin salario familiar en 235.000 pesos aproximadamente. ¿Un director de escuela cuándo? Bueno, un director de escuela tiene particularidades que tenemos antigüedad, digamos, en estos cargos. Siempre ahí no tenemos, digamos, antigüedad cero, siempre hay una carrera. Tenemos directores de escuela que van a arrancar más o menos con unos 10 años de antigüedad. Esto depende muchas veces de la antigüedad, depende de la ubicación geográfica, es decir, depende de varios elementos, no es un valor único que le es aplicado exactamente a todos aquellos que fueran directores. Estaríamos alrededor de 248.000 pesos en adelante, con lo cual, insisto, esto va a tener la característica y la particularidad de cada uno de los agentes, porque muchas veces trasciende que esto es un valor fijo para todos los docentes o para todos los directores, y esto no es así. Nosotros estamos dando valores indicativos, podemos tener valores que van a ser de ahí en adelante, pero básicamente, para tener una referencia de cuáles son los valores, estamos hablando de estos números. Ministro, ¿es una respuesta directa al reclamo de los docentes o ya se venía planificando? No, nosotros, y en consonancia con lo que viene llevando adelante el gobernador, no nos olvidemos, y pongo a modo de ejemplo, digamos, lo ocurrido en el año 2022, donde hubieron algunos acuerdos con el sector docente allá por el mes de febrero del año anterior, y durante el año la inflación empezó a crecer. Ante esta situación, el gobernador tomó decisiones específicas, digamos, de generar 3 anuncios por encima de lo que se había pautado allá en el mes de febrero. Nosotros en el mes de febrero también nos hemos sentado con los sectores
a dialogar, pero básicamente la decisión la toma el gobernador. Y lo que realmente preocupa acá, y es una cuestión realmente de que no vemos nosotros, digamos, desde el gobierno provincial, y es de difícil solución, es que el gobierno nacional no está tomando absolutamente ninguna medida para contener la espiral inflacionaria que parece no tener techo. Esto realmente preocupa y mucho, porque no solamente corroe, digamos, el salario de los trabajadores de uno u otro sector. Esto tiene que ver, digamos, con los niveles prestacionales que lleva adelante el Estado, con inflación de costo, inflaciones en dólares. Tenemos diferentes tipos de cambio, es decir, tenemos una economía que parece estar absolutamente desbordada y que el gobierno nacional no toma decisiones en ese sentido. Obviamente que esto preocupa y mucho al gobernador, y por eso sale, digamos, con estas medidas que no fueron, digamos, planteadas en el proceso allá por el mes de febrero, pero bueno, este país es tan cambiante y genera, digamos, un vertiginoso proceso inflacionario, que ante esa preocupación el gobernador sale a generar estos incrementos que, insisto, son absolutamente muy significativos, muy significativos, porque estamos por encima de la canasta básica, con lo cual no es una cuestión menor, y estamos hablando, digamos, con una inversión en el orden de 2.500 millones de pesos mensuales. O sea, no es poca cosa lo que se va a destinar a estos incrementos salariales. Los cálculos de... Fuertes. El incremento para el sector docente, ¿tiene casos testigos del resto de la administración pública para que uno pueda entender un poco más también? Sí, a ver, el resto de la administración pública, insisto, tiene las particularidades de cada uno de los casos. El sector de seguridad se liquida en función a puntos, es decir, cargos que tienen determinada cantidad de puntos, esos puntos después se valorizan, en fin. Hay 7 procesos de liquidaciones que se hacen con características muy específicas y muy particulares en cada uno de ellos. Por supuesto que sí, que hacemos los cálculos, pero todo guardan cierta similitud en los sueldos iniciales. Por ahí puede haber un poco más, digamos, en algunos casos puntuales, pero básicamente comienzan ahí, insisto, no es que todos cobran el cargo testigo en cada uno de los sectores. Esto es solamente un valor de referencia, y a partir de ahí, en función a la antigüedad de cada sector, va a cobrar más. Es decir, el cargo testigo básicamente es el piso por debajo del cual nadie percibe esos ingresos. ¿Qué va a pasar con los días de paro docente? Sí, bueno, los días de paro docente fueron informados por el Ministerio de Educación, y se van a producir los descuentos que correspondan. Eso tiene que ver, digamos, con una cuestión de equidad. Eso es irrefutable, digamos. Sí, eso ya se ha pasado, digamos, esa información, y insisto, tiene que ver con un esquema de equidad. Y hablaron con los intendentes también por la carga que van a llevar, lo que usted sabe, una carrera, inflación contra sueldo, se va a trasladar al distintos municipios también la lucha por el salario. Seguramente, la lucha por el salario no es privativamente del sector provincial, esto claramente se va a trasladar absolutamente a todos los sectores, sector público, sector privado. Sabemos también, y las noticias indican, muchas veces en esta semana hemos tenido titulares de varios sectores privados que también están buscando correcciones, porque, como decía recién, es decir, estamos en un proceso inflacionario inédito, y lo que más preocupa es que no haya siquiera medidas que intenten frenar esta situación. Ministro, con respecto a lo que estaba hablando usted, una economía de incertidumbre, ¿cómo va a ser el Poder Ejecutivo del Gobierno? Si la demanda de mayo va a ser otra, el punto de inflación va a subir un poco más, y si lo que se había pactado para julio se mantiene ese acuerdo. Bueno, ahora yo no sé qué acuerdo cumplido, se van a cumplir, digamos. Pero, a ver, nosotros los acuerdos que se habían mencionado con algún sector allá por el mes de febrero, en realidad son acuerdos que resultaron ser parcial. Es decir, hoy la economía nos demuestra que, y con este nivel de inflación y de incertidumbre, parecería que todo eso queda atrás rápidamente, esas decisiones. Por eso el gobernador avanza inmediatamente en los aumentos salariales para que no se genere, digamos, una pérdida de poder adquisitivo. Incluso, que no es una cuestión menor, digamos, que vamos a estar con salarios que, incluido, digamos, el salario familiar, van a tener ingresos familiares por encima de la canasta básica. Esto no es una cuestión menor. Estamos hablando que las provincias del NEA estuvieron garantizando en el sector docente en el orden de 130.000 pesos, nosotros estamos en 150.000 en cargo testigo, y de ahí en adelante. O sea, nadie cobraría menos de ese valor.
O sea que no se descarta retoque de mayo, junio. Todos los meses el gobernador tiene información concreta al cierre de cada uno de los meses. Nosotros desde el Ministerio de Hacienda se lo remitimos y lo está analizando todo el tiempo. Es un tema de preocupación constante. En cambio, el tema, ministro, que también anunció el gobernador por la situación de la tarjeta de crédito y el banco corriente. No sé si tiene... Tarjeta de crédito, la pregunta. Bueno, eso el Banco de Corrientes está trabajando en varias medidas, depende específicamente del banco. Sabemos del pedido del gobernador y tiene que ver con esto de mitigar los efectos inflacionarios. Estamos realmente preocupados por la inflación, una inflación que mes a mes crece más y después hay una percepción, además de los indicadores INDEC, hay una percepción de lo que cree la gente, que en realidad es la inflación. Y es preocupante, realmente es preocupante. Así que lo está analizando el banco, varias medidas y entre esas es. Para que no queden dudas, el programa de ayuda arranca la semana que viene indefinidamente. Arranca la semana que viene, estamos trabajando para concluir los procesos de liquidación en este momento. Así que el primer tramo sería el sábado 22. El sábado 22 sería el primer. El gobernador en breve. Bueno, ahí está el ministro, entonces no sé, Martín, si te da alguna pregunta, si se va. No, está bien, fue bastante extenso y bastante claro. Gracias, Dani, te mando un abrazo. Martín, un abrazo. Dani Brites desde la zona del Ministerio de Hacienda. Vamos a la pausa, Tere. Nos vamos a la pausa, la consigna de hoy se dispara.